Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, líderes en nutrición? Qué gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión tenemos una entrevista que queremos presentarles. Tuvimos el gusto de conversar con el doctor Javier Aranceta Bertina. Él es el presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, es profesor asociado de Salud Pública y Nutrición Comunitaria, Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Navarra, y también está a cargo de la Unidad de Nutrición Comunitaria, subárea municipal de Salud Pública en Bilbao, España. Y bueno, pues platicamos largo y tendido con él. La verdad es que nos faltó tiempo. Es de esas experiencias que uno quisiera que se prolongara por más tiempo, pero pues definitivamente hay que ser conscientes de que no tenemos mucho tiempo para poder conversar todo lo que uno desearía. La transmisión a través de las redes sociales pues demanda videos cortos para que puedan ser visualizados por ustedes de manera rápida y sencilla, pero quedamos en el compromiso de volver a contactarnos para seguir conversando sobre nutrición comunitaria, la importancia que está tomando en estos momentos en todo el mundo, esta relevancia y a veces hasta omisión que se ha tenido de ella en algunos países, y México no es la excepción, ¿no? Aquí se trabaja en esa área y hay universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, que tiene su área, su especialización en nutrición comunitaria, y como él mismo lo ha platicado, hay lugares en donde se está llevando a cabo y hay buenos profesionales que se han comprometido con las comunidades. ¿Qué les parece si vemos esta entrevista y regresamos? Este papel que está jugando ahora, o que debería de estar jugando la nutrición comunitaria, creo que es el momento, si no el ideal, sí el momento para iniciar, ¿no? Para iniciar una fuerte campaña para la prevención de ciertas enfermedades, porque creo que pues esta pandemia es el comienzo de muchas, pues no de muchas otras, pero sí de varias que irán llegando con el avance del tiempo, ¿no? ¿O cómo lo visualiza, doctor? Bueno, yo creo que el tener un mejor estado nutricional va a generar de alguna manera un mejor estado inmunológico y por tanto una mayor capacidad de defensa hacia, en este caso, enfermedades conocidas y desconocidas de carácter infeccioso en el que, bueno, pues un agente externo consigue burlar nuestros mecanismos de defensa inmunitaria y entrar en nuestra economía y producir una infección, que es el caso del nuevo coronavirus, ¿no? Pero de todas las maneras, también como usted ha planteado, la enfermedad tiene un desarrollo mucho más desfavorable en personas que tienen algunas enfermedades vinculadas a los desarreglos alimentarios, por ejemplo, personas con obesidad, con diabetes, con factores de riesgo cardiovascular o con alteraciones cardiovasculares que, bueno, pues que tienen, digamos, mayor vulnerabilidad a tener procesos más graves, incluso pues a no poder superarlo, ¿no? Y yo creo que la nutrición comunitaria tiene un papel clave, primero como he dicho antes, en mejorar el estado nutricional, en mejorar el estado inmunológico, como un elemento genérico, ¿no? Asociado a la prevención de las enfermedades crónicas que hablamos antes, y también el plantear una reducción de los factores de riesgo que va a favorecer que si tenemos esta u otro tipo de infección, pues vamos a ser capaces de resistir mejor o de salir con menos daño, ¿no? Así es, creo que esta parte de la prevención pues hubiera tenido mucho ahorro. No sé bien a bien porque pues bueno, yo no domino el tema, pero creo que podría bien darse la oportunidad de reposicionar a la nutrición comunitaria en todos los ámbitos. Creo que
es una gran oportunidad o cómo lo visualiza, doctor. Bueno, yo creo que esto necesita, es un tema muy complejo que necesita, por una parte, que tengamos alguna de las vacunas que están ahí en la carrera por definirse finalmente, pero como usted dice muy bien, preparándonos para el futuro, primero yo creo que necesitamos todas las medidas que ya se han establecido de prevención, ¿no? A través de la distancia social, de la limpieza de las manos, del uso de la mascarilla, aunque sea mascarilla higiénica, y luego el cuidarnos desde el punto de vista nutricional, porque insisto que no hay una relación, o sea, que no hay ninguna planta fitocomponente o alimento que sea capaz de combatir a este coronavirus, y seguramente pues ningún otro microorganismo, sea virus, bacteria, hongo, lo que sea, ¿no? Pero sí nos va a aportar a nuestro organismo aquellos mecanismos de defensa que van a favorecer que esta invasión sea más leve, o que nosotros podamos combatir de una manera más eficiente, ¿no? Y esto sirve en este momento, pero también sirve en el futuro, ¿no? Y por lo tanto hay que trabajar este punto, pero no de una manera, ¿no? Que lo vamos a hablar seguramente enseguida, no de una manera planteando alimentos buenos y malos, bebidas buenas y malas, sino lo que nos interesa es el estilo de vida. Cómo es la alimentación en el conjunto, cómo es nuestro estilo de vida, nuestro equilibrio emocional, que tiene también mucho que ver con el potencial inmunológico. Y todo esto hay que trabajarlo a nivel personal, familiar y con el amparo de las instituciones, ¿no? Y yo creo que la política de salud que se haga en un país, en una región, en un estado, tiene que ir, bueno, un poco en esta línea, ¿no? Y luego no tenemos que olvidar, porque nosotros vamos a plantear a la vuelta del verano, en septiembre, claro, no hay salud si no hay economía, ¿no? Entonces necesitamos, bueno, preservar nuestro sector primario, esto que se dice en Europa, desde la granja o desde el campo a la mesa, ¿no? O sea, las personas que producen, las personas que distribuyen, las personas que cocinan, bueno, toda esta estructura básica, pues hay que preservarla para que, de alguna manera, igual que necesitamos un sector sanitario fuerte, también necesitamos un sector alimentario, un sector agrícola, un sector ganadero, que sea capaz de producir alimentos con buen valor nutricional, a un buen precio y con unos buenos canales de distribución. Y esto es riqueza. Y si abandonamos el entorno económico, tendremos otros problemas de salud, estos y además otros. Y por lo tanto ahí tenemos que trabajar, ¿no? Equilibrio emocional, economía y salud. Pues efectivamente, y lo hace, este señalamiento que haces es muy certero. La verdad es que en eso habría que fijarnos. Entonces, estamos ante la posibilidad, lo manejo como posibilidad, pero creo que es un hecho, de un nuevo modelo, por así llamarlo, de abastecimiento, de consumo de alimentos y todo con miras a un nuevo estilo de vida, ¿no? Creo que es así, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a tener que cambiar un poco las cosas, pero nos van a tener que ayudar, querido Antonio, porque solos no lo vamos a poder hacer, porque nosotros no lo sabemos todo. Las personas trabajan en la oficina, en el campo, en la peluquería, en el restaurante, tal, y nos tienen que facilitar, bueno, pues información, capacitación, ¿no? Para primero elegir mejor, también elegir productos más económicos, pero que sean también saludables, cómo cocinar de una manera más interesante para preservar los nutrientes, y cómo, a qué hora, en qué cantidad
consumir los alimentos. Por lo tanto, nos tienen que ayudar a pensar qué comer, cómo comprar, cómo cocinar y también de qué manera disfrutar de esos alimentos. No siempre es lo más interesante comer un taquito en el ordenador, igual hay que parar 10 minutos porque eso no es perder el tiempo, sino es que nuestra mente y nuestro sistema digestivo esté para lo que está, que en ese momento está pues para ensalivar, para que las enzimas todo hagan la predigestión y tal, ¿no? Y ese parón intelectual o ese parón laboral también puede ser interesante, ¿no? Bueno, todo esto de alguna manera nos lo tienen que recordar o explicar. Y luego también va a ser muy interesante volver a algunos principios de la alimentación de nuestros mayores, y es no tirar los desperdicios y las sobras, sino guardarlos de manera segura en el freeze, en el frigorífico, y a partir de ahí, pues preparar sopas, preparar croquetas, preparar productos, ¿no? que están elaborados y que tienen un gran valor nutricional, pues con los restos de verdura, de pollo, de res o de lo que sea, y que en vez de tirarlo, hombre, si tenemos ganado y lo pueden aprovechar, estupendo, ¿no? Pero el objetivo es el residuo cero, pero además que tengamos, digamos, una economía alimentaria que podamos subsistir, porque se puede comer bastante bien con poca plata y muy mal con mucha plata. Solo está en saber elegir y saber cocinar y saber luego decir, bueno, pues esto, y mañana pues ya tengo el picadillo, la sopa, el potaje, tal, ¿no? Y al final esto hacían nuestras abuelas y bisabuelas. Y hemos llegado hasta aquí bastante robustos, ¿no? En esta generación. Y por lo tanto, esto tiene valor nutricional y además tiene también un interés para la economía familiar, ¿no? Y luego algo que quería decir y me gustaría pues, poder explicarme bien, es que yo entiendo que México y todos sus estados tiene algunos problemas en relación a la alimentación, al consumo de bebidas, a un exceso de consumo de alimentos ricos en azúcares, en grasas, bueno, pues, en cosas que pues, se pueden mejorar. Pero la verdad es que yo creo que nos debemos de centrar en el conjunto. Y voy a poner un ejemplo europeo. Si yo para el desayuno tomo un café y un zumo de fruta, pues lo estoy haciendo bastante mal o regular. Pero si sigo manteniendo el café y el zumo de fruta y además añado unos trozos de fruta partida y unos panes integrales, pues el conjunto, estoy manteniendo el café y el zumo, pero el conjunto es diferente. Bueno, pues porque muchas veces si a una persona le suprimimos el café y el zumo, pues es como si le suprimimos parte de su religión, no se va a encontrar bien porque hace años que lo está haciendo y no le va mal, ¿no? ¿no? Y bueno, pero si le decimos complete usted porque es mejor la fruta entera, es mejor el pan integral o los cereales integrales, ¿no? Y entonces le mantenemos su estructura de identidad y le completamos. Y eso exactamente con el resto de las comidas, ¿no? Luego, hombre, es que usted está tomando bebidas azucaradas y las aguas suaves y tal, pues está tomando 3 litros al día. Esto, perdóneme, pero no es razonable. Entonces usted piense en qué puntos del día va a mantener un tipo de bebida que le va a dar un poquito de energía, pero el resto, pues el agua normal, el agua que no tiene ningún añadido, o este agua, añádale usted un poquito de unos trozos de naranja, de esta naranja que ha hecho usted el zumo, no la tire, lávela bien, haga unos trozos, lo pone en el agua, y es un agua que tiene sabor a naranja, que es agradable y que no tiene los inconvenientes de otros elementos y además
le sale a usted más económico, ¿no? Bueno, en enseñarnos un poco dentro de cada idiosincrasia, con respeto a lo que estamos haciendo, que seguramente es muy mejorable, pero construir desde ahí, ¿no? Y entonces ir diciendo, pues esto menos, esto vamos a sustituirlo, esto vamos a completarlo, porque al final el conjunto es lo que hace que uno tenga un buen estado nutricional y además que se sienta satisfecho, porque dice, no, pero oiga, si es que quito esto, lo otro, tal, doctor, voy a vivir más. No, no va a vivir usted más, pero se le va a hacer mucho más largo. No, el fundamento es, yo creo que a partir de ahí podemos construir otras etapas pues mucho más favorables y sobre todo agradables, ¿no? Porque las personas también disfrutamos con lo que comemos y lo que bebemos y de alguna manera pues esto tiene que ser secuencial. Está claro que es importante, pero está claro que hay que estructurarlo de una manera un poco diferente a que lo estamos haciendo. Es decir, esto es malo, esto tal, esto produce no sé qué, tal. Bueno, o lo explicamos para que las personas lo interioricen, o lo prohibimos y vamos al mercado negro. Entonces, pero mientras exista ese producto, esa bebida, si no lo explicamos bien y no hacemos esta estructura de consenso, las personas van a seguir teniendo las mismas costumbres y el problema va a seguir ahí. Lo estamos viendo en este momento, porque claro, el tema del impacto en la salud de la alimentación no es de un día para otro, a no ser que comas un huevo en mal estado y mañana tengas salmonela, ¿no? O dentro de 3 días. Pero en general esto se ve como muy lejano. Fíjese usted, Antonio, la cantidad de gente que no lleva mascarilla o que no la lleva bien. Y el impacto negativo es al de 3, 5, 7 días. Y que además el riesgo es muy serio. O sea, entendamos cómo pensamos, ¿no? Los ciudadanos de cualquier sitio del mundo y por lo tanto tenemos que adaptarnos a este consenso para poco a poco pues, ir avanzando, ¿no? Sí, con relación a esa parte de los hábitos de higiene, eh, yo a principios de año, bueno, no, desde el año pasado estuve observando, cada que iba a un restaurante, pues pasaba a lavarme las manos y me fijaba que qué personas lo hacían y qué personas no. Entonces, más o menos de cada 10, 6 iban al baño y no se lavaban las manos. Así se salían y se iban, se sentaban en su mesa y consumían sus alimentos. Entonces dije, hijo, y todavía no teníamos este problema. Hoy, algo tan sencillo como eso, lavarse las manos, pues le está costando mucho trabajo a mucha gente porque no lo tenía como un hábito, ¿no? El Claro. utilizar la mascarilla no era un hábito, pero nos han dicho que eso nos puede salvar la vida y aún así hay mucha gente que no la quiere usar y hay mucha gente que la usa mal. Entonces, son cosas muy sencillas y como bien dice, pues bueno, son parte de estos hábitos que habrá que reformular, adquirir y de alguna manera, eh, pues ya adoptar para de aquí a Claro, bueno, de momento va a haber que hacerlo por nosotros y por respetar a los demás, ¿no? Porque al final, eh, cuídate para que me cuides a mí. Y el tema de llegar a un local o llegar a tu casa, o sea, llegar a tu casa y lo primero que hay que hacer es asearse las manos con agua jabonosa, secarse bien, tener tu propio trapo, poner los zapatos en un sitio que no pases por toda la casa y utilizar la mascarilla, las distancias, tal. Claro, son elementos que al final no solamente te benefician a ti, sino benefician a tu gente, a tu entorno, a tu familia, tal, ¿no? Y esto yo creo que es importante tomárselo en serio, ¿eh? Yo entiendo que se hace más cuando es obligatorio,
pero, pero no debíamos de llegar a eso, sino cada uno tendría que tener su conciencia de decir, me voy a cuidar para cuidar a los demás y que los demás me cuiden a mí. Y al final es, bueno, pues entre todos saldremos adelante. Yo he tenido noticia esta mañana de la enorme mortalidad que hay, un poco más baja que la que hemos tenido o la que estamos teniendo en España, pero ya estamos en México en torno de los 40.000 muertos asociados directa o indirectamente a la pandemia, ¿no? Entonces, verdaderamente es terrible y que además esto generalmente afecta pues, a gente mayor, a gente más vulnerable, a gente pues, que estaba en entornos más desfavorecidos y tal, ¿no? Y entonces es terrible, igual nos estamos acostumbrando, pero que es un tema muy duro, ¿no? Y que yo creo que tenemos que intentar prevenir hasta que no haya una vacuna, y esa prevención a través de unos estilos de vida más saludables, pues con la alimentación, cuidando todo, comida y bebida, y todas estas medidas que nos están planteando, higiene de las manos, mascarilla, distancia social, y tener, bueno, pues un poco de consideración, aunque nos cueste un poco, ¿no? Y esto al final, que parece que no tiene repercusión, si lo hacemos entre todos, al final salva muchas vidas y salva mucha gente encamada con fiebre, con miedo, con dolores musculares, algo que podemos evitar en cierta medida, y por ello tenemos que ponernos las pilas y dar un paso adelante, ¿no? Sí, efectivamente así es. Y sí, en México ya estamos sí alrededor de los 40,000 y es algo que bueno, se percibe que no se va a detener todavía, va a continuar. Y aquí hay algo interesante porque pues quienes están a cargo del control de la salud, del control de la pandemia, pues salen a justificar de alguna manera que ha habido más muertes por diabetes, que ha habido más muertes por el consumo de ciertos alimentos o bebidas. Y creo que eso, más que ayudar, distrae o justifica algo que no se ha hecho. Al final, al final acaban satanizando alimentos y bebidas. Y de esto me gustaría que habláramos un poco porque la gente está buscando el remedio, el milagro, a través de un alimento, a través de algo que pueda ayudarle a no contagiarse. Y esto, pues, es obviamente el resultado de una gran ignorancia, pero sí me gustaría que nos platicara sobre la parte de los alimentos funcionales, en qué momento van a tener que asumir un rol en todo esto. Bueno, sí es verdad que hay una mortalidad elevada por enfermedades cardiovasculares, por diabetes, y bueno, también por accidentes de tráfico, por suicidios, tal, ¿no? Hay una mortalidad que ciertamente todos estamos trabajando porque sea menor, ¿no? Pero cuando hablamos de mortalidad asociada a la alimentación, hábitos alimentarios, no podemos simplificar y decir que hay un alimento o una bebida, o dos, o tres, que sean la causa. Ya hemos hablado antes que lo importante es el conjunto, o sea, el valor en pro de la salud como promotora de salud es de la dieta mediterránea. No es de un alimento, no dicen que sea del pan o del aceite o tal, es el modelo de dieta mediterránea. Y por lo tanto, lo que nos interesa es el conjunto de la alimentación de los ciudadanos de México, que debe de mejorar en su conjunto. Y sí es verdad que algunas cosas se deberán de consumir más y otras menos o nada, pero eso tendrá que ser algo progresivo, ¿no? Pero el primer punto, como hemos hablado antes, es que hagamos un conjunto mucho más positivo y hagamos un conjunto mucho más saludable. Y a partir de ahí, pues podremos, porque en los análisis epidemiológicos, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que el que come más fruta, come más vegetales, come más pescado,
toma más yogures, hace más ejercicio, duerme más, ve menos la televisión, o sea que los comportamientos positivos suelen ir en conjunto, suelen ir en sumatorio, mientras que los negativos van en negativo. El que hace más esto, hace más lo otro y tal, y al final lo negativo se va sumando. Y lo que queremos es que haya temas que introduzcamos positivos para que al final eso sea lo que module eh, aspectos que tengamos que mejorar. No decimos que no tengamos que mejorar, pero vamos a empezar por algo que sea eh, eh, posible, ¿no? Porque no podemos poner a dieta a todo un país, a una comunidad, a una ciudad. Podemos hacerle indicaciones en positivo, como he dicho antes, para que vaya juntando cosas que sumen. Y esas cosas que sumen terminarán neutralizando o minimizando las cosas que restan. Y al final, si a las personas se lo explicamos, las personas también quieren lo mejor, sobre todo para sus hijos y su familia, ¿no? Y todo este marketing de salud también es importante. Entonces, sí, no quiero dejar de decir que sí hay componentes de la dieta, de los alimentos o de la alimentación que pueden tener un mayor papel en la potenciación del sistema inmunológico, que es algo que necesitamos en este momento, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, se sabe que déficit de determinados micronutrientes eh, producían un deterioro en todas las células que vigilan el sistema inmunológico, en toda esta funcionalidad, y hacían al personaje más susceptible de enfermedades infecciosas, pero también de tener enfermedades degenerativas, porque no hay que olvidar que el sistema inmunológico también está vigilando cuando una célula se descontrola para neutralizarla, ¿no? O cuando hay pues, un proceso peroxidativo, tal, o sea, que es el vigilante interno y también externo, ¿no? Bueno, pues esto ciertamente se potencia con una alimentación equilibrada, pero hay algunos nutrientes que pueden tener un valor añadido, como podrían ser pues el zinc, podría ser el selenio, podría ser la vitamina C, y sabemos que la vitamina D de dedo también tiene un valor, un potencial de mucho interés en lo que es no solo el sistema inmunológico, sino también el equilibrio emocional, etcétera. Entonces, aquí tenemos, o hemos tenido un hándicap, y es que como salimos menos o como ha habido épocas en los periodos de confinamiento, cuando ciudades o zonas de un país están confinadas, o tienen una reducción de la movilidad, pues uno camina menos, se expone menos al sol, y entonces esto también tiene, digamos, un balance negativo para la vitamina D y también, bueno, pues para toda la posibilidad de que ganemos unos cuantos kilos, que esto es algo que ha ocurrido en España, también en Europa, con el confinamiento, ¿no? Y que ahora en verano pues, nos tendremos que andar bastante más para regularizarlos. Cuando esto ocurre, pues es interesante recurrir a alimentos que sean especialmente ricos en esos nutrientes. Por ejemplo, pues el zinc es especialmente, está con alta densidad pues en los mariscos, en las ostras, en las almejas, todo lo que es el marisco, el pescado, también algunas vísceras, el selenio en todo lo que sean alimentos integrales, o sea, en vez de consumir harina de maíz muy refinada, pues la vamos a consumir con menos refinado, o el trigo, en vez de consumir pan blanco, pues vamos a consumir pan integral, o de centeno, o de lo que sea, ¿no? Y la vitamina D, pues tenemos los pescados grasos, el salmón, el arenque, el atún, todos estos, y si no, pues hay suplementos con aceite de pescados de aguas frías, ¿no? De salmón noruego, lo que sea, que esto tenemos en todos los sitios, y entonces tomarlo en valores nutricionales, porque la vitamina D, si nos pasamos, también tiene efectos indeseables,
pero en el valor nutricional, que suele ser una capsulita al día, en este periodo en el que no vamos a estar en contacto con la naturaleza, con la luz, bueno, pues también sería otro elemento. Y por lo tanto, aseguraríamos los niveles de selenio, zinc, vitamina C, todos estos elementos que van a arropar junto con una alimentación un poco razonable, un poco juiciosa, ¿no? De decir, bueno, voy a comer como para el placer en Navidad. Hasta Navidad voy a intentar comer para la salud. Entonces, lo que decíamos antes, voy a poner la fruta, el pan o los cereales integrales en el desayuno, a media mañana un poquito de fruta, un yogur, un poquito de kefir, al mediodía, pues vegetales, sobre todo vegetales crudos, ¿no? En cada sitio como sean los usos y costumbres, luego un poco de pescadito, tal, algo de fruta, que puede ser cualquiera de temporada, para merendar también algo de fruta, un poquito de un lácteo, un poquito de queso, luego lo que sea, para cenar algo parecido, y beber, hay que hidratarse porque además en México en algunos sitios hace bastante calor, y que esa hidratación sea sobre todo a partir de agua. A partir de agua. Y luego algunos impactos, pues también de bebidas que nos gustan, que nos suben un poquito del ánimo. Bueno, lo vamos a asumir. Pero que el elemento principal sea el agua sin elementos endulzantes de ningún tipo. Y ya he comentado antes que podemos añadir, y de hecho ya hay muchísimos sitios. Uno llega a un hotel de cierto nivel y ahora lo primero que se encuentra ahí es unas jarras de agua que tienen trozos de limón, de naranja, de guayaba o lo que sea, y unos hielos y esto, y la verdad es que es súper agradable, ¿no? O sea, tiene un sabor, te refresca, tal, es un esto, ¿no? Entonces cada uno pues que ponga las frutas que apetezca, o también hierbas aromáticas, por ejemplo, la hierbabuena, la menta piperita, todo esto pues también, bueno, pues te produce tal. Y luego no quería olvidarme, desde el punto de vista del valor nutricional y del potencial inmunológico, de las hierbas aromáticas. De las hierbas aromáticas, desde la cúrcuma, jengibre, tomillo, romero, todas estas hierbas que se utilizan muchas veces como saborizantes, tienen también su impacto en el sistema inmunológico y nutricional, ¿no? Entonces, en vez de añadir igual otros elementos que son un poco porquería, que llevan colores y no sé qué, pues entonces vamos a añadir pues al pescado, a la carne, al cocido, a la sopa, al guisado, este tipo de hierbas, este tipo sin manipular, ¿no? Que hay hierbas pues, secas que están ya, que están preparadas como ensaleros, ¿no? De romero, de jengibre y tal, y vamos a añadir esto para saborizar, para aromatizar, pero estas hierbas tienen muchos fitocomponentes que son muy interesantes. Entonces, digamos que es un poco como la sal nutricional sin sodio. Y entonces nos da olor, nos da sabor. Vuelvo a repetir, la cúrcuma con chile es muy interesante, esa mezcla, porque el chile hace que los elementos de la cúrcuma se absorban mejor, es un potente antioxidante. El jengibre también tiene mucho interés como antiinflamatorio, tal, pero también da un sabor muy potente. Y luego todo lo que sea romero, tomillo, orégano, tal, que en distintas cosas, por ejemplo, aquí en Europa el tomate con orégano no chifra, con un poquito de sal gordita de estas sin refinar, y eso es una bomba de antioxidantes, ¿no? Y súper rico, ¿no? Y bueno, pues así podemos ir configurando con pequeñas tal, pues podemos ir agregando lo que decíamos antes, un mejor conjunto. Y por último, pensar en positivo. Esto lo vamos a superar entre todos. Entre todos lo vamos a superar. Vamos a ser positivos, vamos a colaborar con las autoridades sanitarias, vamos a colaborar con nuestras agentes sociales, con nuestros vecinos, con nuestra familia, vamos a ser solidarios. Y ahora es el momento en que si nuestro vecino, el de enfrente o el de en la calle de al lado necesita que le llevemos un poco de cocido, pues vamos a llevárselo, ¿no? Nosotros es una cosa
uno de los elementos que estamos trabajando y que vamos a trabajar, porque mucha gente necesita de la solidaridad, no les podemos dejar solos, ¿no? Y por lo tanto, si cada uno pues tiene uno o dos familias tuteladas, solo es poner un poquito más de no sé qué. Y esto en algunos sitios hay una idea, porque muchas veces está el que necesita, pero es vergonzoso, ¿no? Que es el que se llama, en Europa históricamente se llamaba el pobre vergonzante, ¿no? Que es que el señor, bueno, pues se ha quedado sin trabajo, ha tenido enfermedades, tal, y se siente mal, ¿no? Entonces hay en pueblos aquí en el País Vasco que hay una nevera en la plaza del distrito, ¿no? Entonces las familias pues hacen sus platos, entonces ponen en un tupper por lo que les sobra y lo llevan a la nevera, y las personas necesitadas, cuando esto, van a la nevera, lo recogen, dejan los tuppers limpios, y así digo, en general nadie ve, o sea que no es que tú se lo des, sino que lo coge, y al final, bueno, pues es, digamos, un poco más amable, ¿no? Cualquier sistema es bueno para que nadie se quede atrás con este problemazo que tenemos y que espero que termine pronto. Y la verdad es que no quería terminar este diálogo contigo, querido Antonio, sin manifestar mi pesar por todas las personas que han fallecido en México, por supuesto, en todo el mundo, pero en México en especial, al que dedico esta charla, y a todas las personas también que han sufrido la enfermedad cerca a ellos o sus familiares, que han tenido la suerte de superarla, pero que se lo han pasado mal. Y ciertamente pues les abrazo y les pido que sigan peleando, porque que procuren cuidarse, cuidar, alimentarse mejor y tener un sentido positivo y solidario, porque las Navidades, yo creo que estas Navidades las vamos a celebrar con salud y con alegría. O sea, vamos a decir, ya pasó todo y ahora vamos a celebrarlo en paz, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, creo que eh, pensamos que todavía, pues que está lejos todavía la época navideña, pero en realidad no. Y creo que va a traer muchas cosas interesantes y sobre todo reconfortantes. Yo así lo espero. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y yo lo voy a buscar más adelante porque quiero seguir platicando sobre más temas, pero digo, pues el tiempo nos come. Sin embargo, creo que con esto que nos ha dicho el día de hoy, se abren varias puertas para los profesionales de la nutrición, porque creo que ahora más que nunca van a tener una participación o deben de buscar una participación más activa y es muy necesaria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, yo creo, vamos, como usted sabe, yo suelo viajar con frecuencia y tengo una cátedra de alimentación en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tengo muy buenos amigos allí y México tiene maravillosos profesionales de la nutrición, pero no muchos, y además tiene mucha potencia en profesionales, en nutriólogos que están en zonas rurales. Y por lo tanto tenemos un capital humano y una sabiduría que tenemos que utilizarla, ¿no? Y todo eso al final son las autoridades administrativas las que deben de coordinar, y a través de medios de comunicación, a través bueno, pues de concienciar a las personas, que se dejen guiar por estos profesionales, y que al final esto que puede parecer en algunos casos menos importante, no solamente es comer por gastronomía, por placer, sino que también tiene mucho que ver, como decíamos antes, con la salud y con la economía. Y por lo tanto vamos a consumir alimentos de temporada, de nuestro entorno, apoyar a la gente que está batiéndose el cobre en el campo, y
consumir productos locales, de cercanía, del entorno, ¿no? Y entre todos, pues salir adelante y crear y seguir manteniendo un gran país y una gente maravillosa como son los mexicanos, ¿no? Mis amigos los mexicanos. Muy bien, pues díganme si no es un placer conversar con el doctor Aranceta, que bueno, pues ya lo tendremos por aquí en el mes de marzo. Espero que sea posible y que podamos volver a conversar con él en ese momento, pero por lo pronto quedó la puerta abierta para buscarlo en un par de meses y seguir conversando sobre los distintos temas en los que hay que abordar, en los que hay que incidir en el área de nutrición y que es muy importante visualizar. Como bien lo planteábamos, creo que en parteaguas, antes y después de la pandemia, lo que se origina un espacio de oportunidad para los nutriólogos, porque todo va a cambiar, porque todo va a ser diferente de alguna manera y tendremos que abordar los problemas de distinta forma. Entonces, pues queda la puerta abierta y pues bueno, para mí ha sido un verdadero placer haber estado conversando con el doctor Aranceta. Muchísimas gracias a ustedes por vernos y los esperamos aquí la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.